la descendencia del diablo y la descendencia de Dios. Voy a iniciar con algo bien sencillo. No. Y ahora sí. Fíjese esto. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Nunca los hijos del diablo podrán ser hijos de Dios. Nunca la cizaña podrá ser trigo. Nunca. Nunca los de la izquierda serán de la derecha. Porque nunca un cabrito puede ser oveja. Entonces, en este mundo hay cabritos, hay ovejas. Hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo. Hay trigo, pero hay cizaña. Y esto es lo que produce que desde la historia de la humanidad haya enemistades, haya conflictos. Fíjense ustedes, los que ya entienden que Caín es hijo del diablo. Caín es hijo del diablo. ¿Quién lo engendró en el vientre de Eva? Adán. Y Eva concibió. Eva concibió el hijo según la carne que Adán engendró en ella. Pero para que un ser humano tenga vida, tiene que haber un espíritu dentro de él. Y el espíritu que pueda comunicarse con Dios. Pero los que tienen un espíritu de un ángel caído jamás podrán tener comunión con Dios. Yo quiero que tú le prestes atención a esto. Porque es que yo siento que muchas veces yo estoy hablando y la gente no alcanza a entender. Cuando yo diga algo que usted no alcanza a entender, y que es normal que no todo lo que yo diga tú lo entiendas. Para yo poder entender cada mensaje, yo tengo que pasar horas, a pesar de que ya tengo la experiencia, pero cada vez hay más y más en la palabra de Dios. A veces, por ejemplo, ni mi esposa entiende por qué yo permanezco tanto tiempo en esto. Esto es mi trabajo, esta es mi profesión. Dios me paga por yo servirle. Es mi vida, gracias. Es mi vida. A mí me tiene con vida esto. Yo le recordé ayer a Delma y le recuerdo a ustedes. Yo hace 2 años, el 3 de julio, yo caí supuestamente desmayado. Supuestamente desmayado. Pero, ¿cuánto tiempo, Jorge, pude haber pasado yo ahí tirado? Mientras tú llorabas y jalabas, y Víctor también. 10, 15 minutos. ¿Cómo así? Pero espérate, pero todo ese tiempo, mira, con más razón lo digo. Yo no sabía, yo pensé que había sido cuestión de 3 minutos. Porque Víctor te reanimó varias veces. O sea, lo que yo voy a decir,
Ustedes me lo acaban de sustentar. Yo, por repetir lo que dijo mi primer pastor, tuve solamente 2 pastores. Yo le pido a Dios unos 70 años. Y yo, siguiendo al pastor, yo lo dije. Y Dios me dijo, te voy a complacer. Te voy a complacer. Y hasta ahora me entero que duré todo ese tiempo. O sea, para mí, yo lo que hice fue resucitar. Porque después, fíjate lo que son lo que es la medicina alópata. Después que se enteraron de eso, tú sabes que es un círculo, entonces, que yo tenía un soplo en el corazón. Sí, bueno, si yo tengo un soplo en el corazón, nací con él. Pero no es otra cosa que está de moda la operación de corazón. Está de moda. Como ya es más fácil hacerlo, y yo digo, ¿por qué no voy a operar yo? A mí, quien me sostiene con vida es Dios y el Evangelio, la palabra. Y hoy voy a decirle, yo quisiera que todos ustedes estuvieran conmigo hasta el último día. Amén. Y que aprovechen todo el tiempo que Dios me va a tener aquí. Ahora yo no voy a decir que de 80, no, los que Él quiera. Los que Él quiera. ¿Ya ves? Pero aprovechen. Aprovechen. No pierdan el tiempo. No jueguen al creyente. No jueguen al cristiano. No se sigan engañando. No sean cómplices del corazón engañoso. Usted ve que yo en cada mensaje pongo el título del mensaje y pongo allí, busco unos corazones bien bonitos para mí, me gustan. Y si a usted le pregunta, bueno, ¿y tu pastor no sabe poner otra cosa que corazones? Sí, él sabe poner otra cosa que no son corazones, pero él lo que quiere es que nosotros sepamos que nuestra vida depende de nuestro corazón. La vida del hombre, tal como el hombre piensa en su corazón, así es. Eso es lo que somos. Del corazón salen los pensamientos, del corazón salen las palabras y del corazón salen las acciones. Porque lo que pensamos y lo que hablamos, eso es lo que hacemos. El corazón es el que El corazón determina el estilo de vida de cada uno. Lo que tú vives, lo que yo vivo, lo hemos determinado guiándonos por el corazón o lavando el corazón. ¿Tú quieres cambiar cada día? Lava tu corazón. El que no lava su corazón, esos cambios permanentes, jamás se van a dar. Y voy a recordarle en Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, si tú vienes aquí, la idea es que tú inicies la primera o la segunda acción del ejercicio que es conforme a la piedad. Porque la primera acción es que ya estás aquí, congregarte. La segunda acción, voy a oír atentamente. ¿Tú sabes cómo tú vas a oír atentamente? En tu mente repite lo que estás oyendo. Repite lo que estás oyendo. Voy a decirte algunas cosas para que la vayas repitiendo. Dios es amor. Dios es amor. No, repítelo despacito. Tú, repítelo. Sí, para que no crean que esto es algo religioso. Jesucristo, el verdadero Dios. No quiero oírlos.
La concentración está en ustedes. Jesucristo, mi Salvador, mi sanador, mi torre fuerte, mi alto refugio, la roca de mi salvación, castillo mío, esperanza mía, fortaleza mía, mi libertador, mi Dios en quien tengo toda mi confianza. No pierdo mi confianza en Dios porque sé que tiene grande galardón. Aunque me es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa. Como una persona pretende recibir la promesa del Espíritu sin hacer la voluntad de Dios. Y si los pastores no enseñan esto, pues son falsos pastores. Son obreros fraudulentos. Son espíritus engañadores. Predican doctrina de demonios. Por muy parecido que hablen, son doctrinas de demonios. Porque no hay que hablar parecido a Dios. Hay que hablar con las mismas palabras que Dios enseña. Recordemos al verdadero Dios, cuando era hombre, que dijo, nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo, pero es que esto tú tienes que ponerte a pensar que el hombre que viene a salvar al humano, al mundo, el hombre no se atrevía a hablar por su propia cuenta. Nosotros somos los atrevidos que nos atrevemos a hablar de Dios diferente a como Dios habla. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre, recuerdo que es atentamente que debe estar. Por eso mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces, ¿por qué no procuramos agradar a Dios haciendo lo que hizo su Hijo? No atrevernos a hablar, cuando vayamos a hablar de Dios, no nos atrevamos a hablar algo diferente a lo que Dios nos ha enseñado. Porque lo que tiene poder son las palabras de Dios. Ahora, te recuerdo que que Jesús, hablando con Felipe, le dijo, Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, Felipe? Las palabras, Felipe, que yo les he hablado a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta, sino, Felipe, que el Padre que mora en mí, la unión hipostática entre mi Padre abstracto y yo que soy, que me pueden ver, Él puede estar en mí, porque yo estoy en Él. Mi Padre está en mí, yo estoy en mi Padre. Las palabras que yo les he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es necesario explicar mucho eso. Jesús hablaba y el Padre hacía. No porque Jesús mandaba al Padre,
sino que cuando él entresacaba lo precioso de lo vil, y era como la boca de Dios, lo que él hablaba, sucedía. Y sucedía porque Dios lo hacía. Bueno, ese Dios que trató con Jesús es el mismo Dios que trata con nosotros. Y el Espíritu de Dios, está bien, está bien, está bien. Y el Espíritu de Dios que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que Dios le prometió a Abraham. El mismo Espíritu. Pastor, Dime. has dicho que ese mismo Espíritu Dios se lo prometió a Abraham. ¿Lo logró recibir? Porque se lo prometió a su descendencia. Porque Abraham no podía recibir la misma pregunta que me hizo Ricardo Álvarez. Es esa. Juan, no, y el niño será lleno del Espíritu desde el vientre. Lleno, llenura, un hombre que iba a recibir todo, tenía mandamiento de abrirle el camino a Jesús. David fue lleno del Espíritu de Dios. Pero una cosa es llenarse del Espíritu en un momento, en un tiempo, no todo el tiempo. No todo el tiempo. La llenura del Espíritu, por ejemplo, usted pasa una mañana, un día, leyendo la palabra de Dios, orando, meditando, usted se llena del Espíritu. Recuerda, las palabras de Dios son Espíritu. Si tú te llenas de las palabras de Dios, ¿de qué te llenas? Del Espíritu. ¿Cómo se forma el Espíritu en nosotros? Palabra por palabra. Eso se llama lavamiento. Cuando tomamos la palabra de Dios como un agua pura, o sea, mi oración, yo oro así: Señor, en este día me beberé del agua que tú esparces sobre mí, para ser limpiado de mis inmundicias, de mis ídolos. Y al beberme el agua, como dijo Jesús, voy a creer. Y como dices tú por el profeta Ezequiel, al beberme el agua, tú pondrás tu espíritu dentro de mí, para tú, dentro de mí, hacer que yo ande en tus estatutos, que yo guarde tus preceptos y que yo los ponga en práctica. Esto es lo que dijo Jesús. Nada hago por mí mismo, sino según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso el Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. ¿Por qué Dios quiere que hablemos como Él? Porque cuando hablamos como Él habla, Dios hace. Nosotros nos amargamos la vida, nosotros nos dañamos la vida, nosotros nos maldecimos la vida con la rabia, con la negativa, con el pecado de no hacer las cosas como Dios nos enseña. Dime. Amén. Tenemos como ejemplo a nuestro padre de la fe, que es Abraham, ¿verdad? El trato que Dios inició con Abraham continúa en esta época para con la iglesia. Por supuesto. Recuerda que ya lo hablamos y yo lo he enseñado más de una vez. La ley fue un paréntesis entre la dispensación de la promesa que Dios le hizo a Abraham y la dispensación de la gracia o la dispensación del pacto del Espíritu que estamos viviendo actualmente.
La ley fue un paréntesis. Y vemos en la historia que Abraham hizo lo que Jesús hizo. O sea, hablaba o pensaba y tenía la esperanza en las cosas que Dios le había prometido en ese tiempo. Y no tenía Biblia. Y no tenía eso. Dios hablaba con él, como hablaba con Adán. Aún así, pues cometió errores y cada error, pues, tuvo su justa retribución. Pero vemos las maravillas que Dios hizo a través de Abraham, cumpliéndole las promesas. Por ejemplo, le prometió un hijo y se lo dio. Abraham se equivocó porque Abraham no entendió que el hijo que Dios le había prometido era Dios quien tenía que hacerlo, que dárselo. Fíjate, y yo he escuchado hoy precisamente, escuché un señor, tiene una serie de... Entonces yo lo puse temprano para ver qué dice. Y entonces hablando de Abraham, de Sara, de Isaac, pero nunca mencionó que Isaac había sido engendrado por Dios. Entonces el que no se da cuenta que Dios, la promesa, Dios le prometió a Abraham un hijo. Y ellos fracasaron porque intentaron hacerlo ellos. Es lo que sucede con la mayoría de nosotros. Que nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece, ofendemos, ignoramos a Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas. Sabemos que hay un tiempo en el cual las cosas se van a dar, que hay que trabajar, pero por supuesto que hay que trabajar. Pero si hay un trabajo que hacer, lo dijo Jesús, trabajen por la palabra que a vida eterna permanece. Entonces, hagamos o hagan los que tienen un trabajo secular, háganlo, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Abraham, Dios le hablaba y él salía. Le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y él se fue. Llévate a Sarai. Entonces, Abraham obedecía a alguien que nunca había oído de él. Oyó con fe. Oyó con fe. Obras de fe, obras de acuerdo a lo que Dios le ha dado. La doctrina que es conforme a la piedad contiene el ejercicio de las obras o acciones de fe que nosotros debemos hacer con la única intención de que Dios pueda entrar a su casa, que nosotros podamos decir cada mañana, Dios grande, digno de suprema alabanza, alabanza y magnificencia hay delante de ti. Poder y alegría hay en mí, que soy tu morada, soy tu casa, soy tu iglesia, soy el templo del Espíritu, por cuanto tengo tales promesas. Me limpio de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que ha mencionado es parte del evangelio que Dios le predicó a Abraham también. Claro, porque dice, Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham dijo, ay, ¿qué? ¿Cómo se hace eso? Y comenzó diciéndole, yo te voy a dar un hijo. Porque Abraham quería que le heredara Eliezer, el mayordomo. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve delante de mí, sé perfecto, esa perfección tiene que ver con él. Por supuesto, esa perfección tiene que ver en que somos imperfectos. Y que caminando con Dios, Él nos va perfeccionando. Eso es gracia. Yo creo que todo lo que Dios le enseñó a Abraham lo resumió Pablo en una sola palabra. Le predicó de antemano las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Yo le digo muchas cosas a Abraham. Claro. Muchas, que no
si tú te lees todo el tiempo que Dios habló con Abraham y después a Pablo diciendo, cuando él dijo en el capítulo 12 de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso no fue ya, él comenzó, tuvo que haberle hablado porque Pablo por revelación dice que Dios había de justificar a los gentiles por la fe y de antemano le dio las buenas nuevas o le predicó el evangelio que se le predica a la iglesia, se lo predicó a Abraham. Ten en cuenta que Abraham recibió la promesa del niño después de 25 años, o sea que le habló mucho tiempo, le explicó mucho hasta que el hombre pudo creer. Sí. Algo que quería resaltar también para tener una... Juan el Bautista expresa en su cuando está hablando dice, el que me mandó a bautizar me dijo, o sea, Dios hablaba con él. Pero por supuesto si estaba lleno del Espíritu, tenía la llenura. Antes de que llegara Dios hablaba con él. Claro, claro. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que sostener y defender la verdad. Nadie puede sostener y defender algo que no conoce. Entonces tenemos que conocerlo. Y defendamos, cada uno se defienda con lo que ha logrado guardar en su corazón. Ahí está la clave, en el corazón está la clave de todo. Hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Mis palabras no se aparten de tus ojos. Léelas. No se aparten de tus ojos mis palabras. Guarda mis palabras en medio de tu corazón. Si tú hallas mis palabras en medio de tu corazón, hallarás en medio de tu corazón mi vida y la medicina para todo tu cuerpo. Porque es que cuando nosotros estamos guardando las palabras en el corazón, estamos lavando el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, por beberse el agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya eso que dijo Jesús, lo había dicho Ezequiel. Esparciré agua pura sobre ustedes para limpiarlos de las inmundicias. Nadie puede creer si no se limpia el corazón. Jesús dijo, el que en mí cree, tienes que lavarte el corazón. ¿Cómo? Bebiéndote el agua. Como la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Dios dijo hace 2700 años, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero. Entonces cuando Jesús dijo, vengan a beber, hay que beberse la palabra como el agua que Dios habló por medio de Ezequiel. Esparciré agua sobre ustedes y serán lavados de todas sus inmundicias. ¿En dónde es que están las inmundicias? En el talón. En el corazón. Ah, en el corazón. Termina en on, pero no es lo mismo. Las inmundicias están en el corazón. Entonces, si Dios te dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Jesús habla de un corazón lleno de inmundicia. Ezequiel habla de un corazón lleno de inmundicia, que va a ser limpiado con la palabra de Dios. Y Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Podrá creer un corazón lleno de inmundicias? No. ¿Podrá creer? No. ¿Qué hay que hacer con el corazón? ¿Con qué lo vas a lavar? Con el agua, el agua, el agua, el agua.
Mira, gana de ustedes de pendejear. Es un verbo nuevo. Porque es algo sencillo y es agradable. Yo, por ejemplo, yo me fascino. Yo me deleito. Yo me deleito. Yo no cambio esto por nada. Y usted puede deleitarse en su trabajo. Usted trabaja de piloto. Si usted es piloto, coño, vaya pensando en la palabra de Dios. Antes de subirse al avión, piense en las palabras de Dios. Cuando se baje del avión, siga pensando en Dios. Pero es cuestión de cambiar los hábitos. Es cuestión de decir, me propongo creerle a Dios. No importa cuántos años tú tengas, hoy es buen día para comenzar. Amén. Y pastor, precisamente Pablo habla de un ejercicio. Hay que ejercitarnos para lograr creer, que es lo que nos conviene. Y este mismo ejercicio nos va haciendo competentes, que es parte también del mensaje, que es Dios quien hace competente a sus ministros. Claro, es que si yo no estuviera entregado a esto, yo no fuera competente. Yo no pudiera hablar con otro pastor. Hace el domingo, allí hablando, Giancarlos me gustó, se atrevió a hablar con un señor y lo cogió allí y le dijo, ¿por qué no viene aquí? Y comenzó a hablarle de el mensaje, tiene 4 cosas, 4 ingredientes principales. Y entonces iba a decir, me miró a mí, y yo, bueno, sí, claro, la enseñanza, el redarguir, las correcciones y las instrucciones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar al hombre de Dios para la obra del ministerio, para buenas obras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y de las preguntas, yo quería que le dijera, pregunta por la piedad. No tienen idea, no tienen idea. Viven de una fantasía religiosa. Viven engañados. Y nosotros debemos estar agradecidos con Dios de lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios te dice, encomiéndame tus caminos, encomiéndame tus obras. Y tú le dices, Señor, te encomiendo mi corazón, mi mente, mi boca, mi lengua, mi cuerpo, todo mi ser. De manera que en este día yo pueda agradarte de pensamientos, de palabras y de hechos. Te encomiendo todo lo que debo decir, hablar y hacer en este día. Que ninguna palabra que corrompa el evangelio salga de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y si voy a predicarle a alguien, que ni mi palabra, ni mi predicación sean con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que todo lo que yo hable, todo lo que yo diga, y yo lo digo así, todo lo que yo escriba sea con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los que me leen y de los que me oyen no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios. Que al hablar yo haga las pausas necesarias y el énfasis en lo que deba resaltar. Mira, yo hasta en la mañana digo así, Señor, que lubrique mi garganta con mi propia saliva a fin de no expulsarla mientras hablo. Y a veces me descuido y la expulso. Pero todos los días una rogativa y es algo que tú debes acostumbrarte. Te doy gracias por tus ángeles, Señor. Te ruego para que tus ángeles nos cuiden, nos protejan, nos aparten de todo peligro, de todo mal, de toda acción delictiva. Tú sabes cómo está Barranquilla, tú sabes cómo está Colombia. Según hay hermanos que no pueden venir, yo no sé si es que porque por su barrio no lo dejan salir, que porque pasan panfletos, que los van a matar, que los van...
Mira, la mejor manera de someter a una persona es meterle miedo. A través del pánico. Como estuvimos nosotros asustados en la pandemia. Asustados, uno no sabía ni qué iba a pasar con el tapabocas en la casa. ¿Ah? Nos quitaron ir a la playa a recibir el aire puro. ¿Ah? Claro. Esto es parte de ese sistema el cual, De la guerra entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. el Dios de este mundo tiene un control importante, el cual ha cegado el entendimiento de muchos. Del incrédulo. Del incrédulo. Y que, ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ustedes me perdonan que yo insista en esto, pero ustedes pueden hacerlo, pueden comprobarlo. ¿Ah? ¿Cuántas congregaciones hay con lujos, cantidades de gente? ¿Y qué se predica? ¿Qué verdad enseña? No enseñan nada. ¿Qué dice Pablo? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro evangelio, otro espíritu, otro Jesús, ustedes lo toleran. En esas congregaciones llevan a un predicador, llevan al otro, y ellos están pensando, ¿quién fue el mejor? ¿Quién predicó más bonito? Pero nunca le dicen que tienen que obedecer de corazón a esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Ellos no tienen ni idea de eso. Sí, y que hemos sido enseñados que en el corazón se define nuestra vida o la clase de vida. Y en muchos incrédulos lo que tienen ahí es un velo en el corazón, el cual es quitado por Cristo. El único que quita el velo es Cristo. El único. Y fíjate, es tan astuta la serpiente que arma sus congregaciones y trabajan con la Biblia. ¿Y qué hacen? Te meten en maldición, poniéndote a que hagas las obras de la ley. ¿Ah? ¿Qué dice? Que cualquiera que quiera justificarse según la ley, oye, se desliga de Cristo y se cae de la gracia. Y los que pretenden también, ¿ah? Claro que entran en maldición. Entran en maldición. Porque la ley dice, maldito todo aquel que no hiciere conforme a las palabras de la ley o las palabras que están escritas en el libro de la ley. Que no hiciere todos los mandamientos. Entonces la gente no se da cuenta de eso. Que a la gente le fascina que hagan las cosas por ellos, pero no quieren que Dios haga las cosas por ellos. Bueno, yo estoy esperando que ustedes me hablen. Amelia, siempre ella es fiel seguidora nuestra. Héctor Elías de Panamá y Amelia creo que es de Uruguay. Mil bendiciones para Amelia. Igual para Elías. ¿Qué más? Quedamos en que era una comunión, ¿verdad? Oiga, ministro, pregunto yo, si el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. No, a los incrédulos, no, de los incrédulos. Por ser incrédulo, Él aprovecha para cegarles el entendimiento. Teniendo en cuenta que esa gente que es incrédula, digo yo acá, puede ser de Dios o puede ser de Dios. Pero por supuesto, Porque hay gente que puede ser de Dios y es incrédulo, engaños no han podido creer. sin necesidad de engaño, sin conocimiento, ¿cómo vas a creer? Sin conocimiento, ¿cómo vas a creer? Por eso, mira, Ricardo,
cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de hablarle a las personas, no de predicar, no se pongan a predicar, háblenle a las personas con testimonio. Con testimonio. Por lo menos léanle, mira, vamos a leer aquí, por ejemplo, a la esposa de Jean Paul, cuando yo le hablé que los niños, Ministro, cuando yo le hablé que los niños desde el vientre ya habían nacido predestinados para la maldad, eran predestinados para la maldad. ¿Qué carro van a entrar? El de Coco. ¿Qué carro es? Que Rafael vaya a ver qué carro es. Mira que ni se había mosqueado. Ok, ¿por dónde íbamos, Ricardo? Dale al micrófono. No, lo que tú ibas a preguntarme. Estamos hablando de esa gente que según el entendimiento de los incrédulos, hay una persona de esa que muere en esas condiciones. ¿Qué beneficio tiene si era de Dios y no creyó? Sí, no creyó nunca, pero no se va para el infierno. No hay infierno para los espíritus que Dios creó a su imagen. Es imposible que Dios algo de su esencia lo va a enviar para el infierno. Acuérdate, llega el rey, reúne a todas las naciones, a todas. Cuba, Chile, Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, todas las naciones. De todas las naciones él dice, las ovejas a mi derecha, los cabritos a mi izquierda. Y a los de la derecha le dice, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado. Fuego eterno preparado. ¿Para quién? El diablo y sus ángeles. Pero entiendo claramente que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Ajá. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles Caídos, ¿quiénes son? los demonios, los cabritos. Los cabritos, los de la izquierda. ¿Son hombres? Sí. ¿Son mujeres? Sí. ¿Son mujeres bonitas? Sí. ¿Son mujeres feas? Sí. ¿Son hombres simpáticos, feos, viejos, gordos? Sí. Pero son hijos del diablo. Y acá, feos, bonitos, lo que sea, hombres, mujeres, niños, son ovejas. Tienen el espíritu. El hombre del Hijo de Dios va a creer. ¿Cómo? El Hijo de Dios va a creer. No. Acuérdate que hay muchos. Bueno, para ser hijos tiene que haber creído. Pero estamos hablando de los espíritus. Hay muchas personas que tienen el espíritu. En su vida está un espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Pero esa persona en toda su vida o no le predicaron, o la izquierda lo mató antes, lo pudo haber matado de niño, o si no, se murieron sin nunca haber creído. Ahora yo pregunto, ¿le predicó la iglesia? Número uno. Número dos, le predicó la iglesia y él no creyó. Ok. Si está vivo, ustedes tienen todo este conocimiento. Si está vivo, cuando el Señor venga por la iglesia, Él no sube, Él se queda. Y tiene que pasar por la gran tribulación. Y en la gran tribulación lo van a matar con toda seguridad. ¿Y sabe cuándo va a resucitar? En la segunda resurrección. ¿Cómo? En la gran tribulación le va a tocar creer porque no tiene para dónde coger. Exacto. Y no va sino en la segunda resurrección, o sea, después del milenio.
Claro, el que no es creyente dice, "Ah, Te digo algo. la vida es una sola", porque el ser humano es experto en repetir, no puedo decir la expresión, palabras que oye, ¿cómo estás? Más quebrado que un bulto de canela. Ellos son así de que repiten lo que oyen, pero les cuesta trabajo hablar como Dios habla. Coño, ¿ah? Repiten todo. Oiga, ministro, ahora que usted estaba hablando de que le hablemos a las personas, yo hablo con mucha gente y yo siempre estoy tocando estos temas, pero tengo un problema, que esa gente me agrede, me rechaza de una manera salvaje. Y estoy hablando conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Dios dice. Estoy hablando como Dios habla. ¿Qué culpa tiene la lluvia que cae en la tierra y la tierra no la permea? Es problema de la tierra. Ahora recuerda que la tierra es mala, es por el sucio que tiene. Entonces la tierra no produce porque tiene mucho sucio. Entonces, ¿qué hace el labrador? Fuego. Quema la tierra y la tierra no se quema. Se quema el sucio de la tierra y la tierra vuelve a ser productiva. Entonces, muchas veces los escogidos de Dios les toca pasar por una candela de situaciones, de accidentes, de muertes de hijos, todas esas cosas que te acabo de decir. Para que entonces algún día, ¿por qué la gente va a los hospitales a predicar? Porque ahí están todos caducados. Lo mismo en la cárcel. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente tan pronto, hablarle. Y no hablarle de misterios ocultos, háblale de lo más sencillo. Oye, mira, si aprendemos a hablar como Dios habla, seremos como la boca de Dios. ¿Tú vas a creer en eso? Prueba. Ahora yo te hago una pregunta, Ricardo. ¿Tú sabes la lucha que yo tengo con ustedes? La lucha que yo tengo con ustedes. Y pensar que cada uno de ustedes tiene una huella dactilar diferente. Y yo tengo que tratar con caracteres diferentes. Con soberbia de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. A mí me toca eso. Yo analicé mucho lo que usted enseñó un día hablando, enseñándonos esto, llegó a decir que, porque ministro, realmente a veces hasta le pido perdón a Dios porque pienso que yo te ofendo a ti cuando lo que Tú solo no. Cuando lo que tú me enseñas yo lo entiendo, pero hay veces que no lo hago. Y yo lo comprendo bien, lo entiendo bien, podría expresarlo, pero no lo hago. Entonces, en una enseñanza que diste últimamente, hablaste de que los cabritos no van a creer nunca ni tienen fe. Entonces llegaste a decir, bueno, porque si revísate para ver si entonces un cabrito. No, es que si el cabrito, ¿qué hace el cabrito aquí? Porque yo sí entiendo lo que enseña. O más bien te gusta, porque la palabra dice, buen entendimiento tienen los que practican el mandamiento. O sea, nosotros vamos a entender cuando ponemos en práctica. O sea, a ti te pueden dar un curso de manejo de automóviles por virtual, pero hasta que no manejes, hasta que no te prendas el carro y no veas, y tú, ¡ay! Es cuando tú te vas a dar cuenta si vas a manejar o qué. Yo conozco una que está esperando qué cosa, Jorge. Las leyes del tránsito. Pastor, pregunta Héctor Elías, segunda resurrección, ¿qué hace? Segunda resurrección. La primera resurrección es cuando Jesús viene por su iglesia y los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos o estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mira, este muchacho, yo lo conozco desde niño. Y él lo menos que sabía,
que yo podía ser un pastor, porque él desde niño se tiene que acordar quién era Julio Pastor. Pero fíjate que están preguntando Panamá, están preguntando Argentina, pero no veo a Cúcuta preguntar, no veo preguntar a ¿cómo se llama? ¿Dónde vive el hermano Ángel? Costa Hermosa no veo preguntar, no veo. Y la gente que está aquí tampoco la oigo preguntar. Y a la señora tampoco la oigo preguntar. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces se va a convertir en un mensaje más. No es la idea. Y esto no tiene pastor, síntesis. ¿Qué síntesis va a hacer si lo que se ha predicado no está aquí, sino lo que comenzamos a hablar? Hermana, felicidad. No tiene nada que preguntar, no tiene nada que hablar. ¿Te acuerdas lo que te dije? El Espíritu es el Señor. El Espíritu es el Señor. Y el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y es lo que trajo el Señor, el Hijo de Dios, para aquel que conoce la verdad le hará libre. Pero este conocimiento tiene que ver con lograr guardar las palabras en el corazón, que es donde necesitamos ser libres de tantas inmundicias, tantas cosas que el corazón mantiene al hombre esclavizado. Tenemos culpa nosotros que desde el vientre nosotros oímos cosas que nos hicieron daño. No hay culpa. ¿Cuántos hijos las madres no saben que tienen temores y no se dan cuenta que el temor que a ella le molesta de su hijo, ella misma se lo inculcó? Que a veces el padre no sabe por qué el hijo le repele el padre, por bueno que sea, porque qué pasó mientras él estuvo en la barriga. ¿Qué pasó? De pronto el niño oyó, ¡oh, sácate ese pelado! Dale al micrófono para que se oiga. Cuando Juan expresa, sabemos que somos de Dios y el mundo entero estaba al maligno. Yo enseguida pienso que uno puede llegar a concluir y sin pensar que hablando de un mundo, de todo lo que se hace en el mundo. Cuando yo oigo la palabra de Dios, se me enseña y no la hago, yo caigo en esa. ¿Sí o no? No te entiendo. ¿Me explico? El no obedecer las palabras que Dios me enseña me califica como un mundano, que estoy siendo... Estás rechazando a Dios. Una potestad que no me deja creer. Mira, el mundo entero está pero tan bajo la potestad del maligno, que ni siquiera Jesús se salvó de ser tentado. Y no solamente la tentación que narra Mateo 4 o Lucas 4, no, dice que fue tentado en todo fue tentado, pero nunca pecó. Por eso él dice que él se compadece de nuestras debilidades, porque según nuestra semejanza, nacido de mujer, nació con el pecado en la carne. Fue tentado en todo por eso. Entonces, con la mentira religiosa que Jesús es Dios. No, Jesús era un hombre. Ministro, o sea que oír la palabra de Dios como la vimos nosotros y la aprendemos, porque yo, repito, entiendo. El no hacerlo... Yo te repito que no la entiendes toda, porque si entendieras, para entender hay que hacerla. Buen entendimiento, Ricardo. Salmo 111, versículo 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican el mandamiento. Mientras no se practique el mandamiento, no hay un buen entendimiento.
De pronto te gusta, tú dices, sí, tú dices, eso es verdad, pero realmente no lo has entendido, porque no lo has puesto en práctica. El entendimiento es, para poder entender el sucio del corazón, hay que lavarlo. Y entonces tú te vas a dar cuenta, oye, ya aquello no me nace, lo otro tampoco. Hay una señal Eso es cuando uno tiene de temor de Dios. incredulidad. ¿Perdón? Cuando uno tiene temor de Dios. Sí, por lo menos cuando hay temor de Dios. Pero muchas veces el temor de Dios también lo violamos, lo violentamos. Porque tenemos temor de Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. Ahí rebendizo esto. Sí, generalmente la falta de obediencia a Dios es precisamente por la cantidad de inmundicias que tenemos. Entre ellos, la incredulidad, la soberbia, que es la mamá de todas las cosas malas. La soberbia es la mamá de la mentira. Imagínate, porque no hay un soberbio que no sea mentiroso. El que es soberbio está obligado a mentir, porque el soberbio jamás va a reconocer sus errores. El soberbio siempre busca la manera y llega un momento que le toca mentir para sostenerse en lo que está diciendo. La arrogancia, la negligencia, todas esas cosas, la altivez, la prepotencia, ese orgullo desmedido. Todo eso sale del corazón. Pensamientos salen del corazón. Palabras salen del corazón. Pero hay hijos de Dios que están bajo la potestad del maligno también. No hablemos de hijos de Dios que están bajo la potestad del maligno, porque un hijo de Dios lo que está es expuesto a ser tentado. Todos estamos expuestos a ser tentados, todos. Ninguno de nosotros está exento de ser tentado. Si accede a esa tentación, En el momento que accede a la tentación, queda fuera de Dios. Tan pronto el pecado te aparta de Dios. Entonces nosotros todas las noches debemos llegar, Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que me perdone A, B, C, D, F. Perdóname, Señor, perdóname. Fui grosero, fui negligente, no me dio la gana de leer, fui a la comunión y no hablé. Ya ves, porque es que, por lo menos en la comunión, tú tienes la oportunidad de abrir tu boca y decir, pastor, me está pasando esto, ¿cómo hago esto? Que haya una comunión. La comunión es un lavamiento de pies. Lavamiento de pies porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Tú, ustedes y yo tenemos mandamiento de anunciar el Evangelio. Entonces, para anunciar el Evangelio, tú tienes que hacer una serie de acciones como número 1, congregarte. Número 2, oír atentamente. Número 3, guardar las palabras de Dios en el corazón. Número 4, orar con las palabras que Dios te habló. No inventes. Número 5, la meditación. Oye, y número 6, el lavamiento. A ver qué tanto yo he guardado en mi corazón. Es el número 6, de aquel que te dijo, si yo soy el maestro y soy el Señor, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor. Y es verdad que soy maestro y soy Señor. ¿Por qué si yo soy Señor y les mando algo y soy maestro y les enseño algo, ustedes no lo hacen? No me digan Señor, ni me digan maestro. Entonces, ese paso número 6 es, yo les he enseñado, es como el quiz, un examen rapidito, a ver si en el lavamiento de pies yo considero que estoy apto, que estoy sosteniendo la verdad, que estoy defendiendo la verdad y que puedo ir a hablarle a otra persona.
Entonces, por ejemplo, yo no puedo pedirle a Rochi que haga lo que te puedo pedir a ti. O a la nena o a Richard. Yo no puedo pedirle a ellos porque ellos están entrando apenas. ¿Ah? Y le doy gracias a Dios que veo a Rochi que está viniendo. ¿Ah? Y que yo sé que la mujer puede, que el hombre también. Estás aquí. ¿Verdad? Porque es así. ¿Ah? Mira que Rodolfo ahora viene. ¿Ah? No ha dejado de venir. Y yo quisiera saber este señor qué espera de la vida. Mano Rafa, tan lindo él, ¿eh? Oye, se nos fue el tiempo. Ya a las 8 se fue el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué quedamos? Yo no he predicado, yo lo que he hablado con ustedes. Sabrosa, pero es sabrosa, pero no la comemos. Héctor dice, obedecer y aprender. Es que, mira esto. Aprendemos obedeciendo y obedecemos aprendiendo. Ahora, le voy a decir algo. Jesús rogó, imploró con gran clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Jesús. Ahí voy. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por padecimiento se aprende la obediencia. Entonces, yo espero pues que siempre van a estar. Los padecimientos siempre van a estar los padecimientos. De una y otra forma. Siempre van a estar. O los causamos o nos los causa el entorno, la familia, los hijos. ¿Perdón? Bueno, si tú consideras que son necesarios, yo quisiera. No, nada, entonces, ¿qué hacemos la próxima vez? Ah. Bueno, hagamos una cosa, la dejamos para el próximo miércoles, ¿ok? Dense un aplauso a ustedes. Pues.